Buenos días, damas y caballeros, autoridades de la UPN presente, secretaria de la BREAT, la magíster Grenda Calix, jefe del Departamento de Tecnología de Alimentos y Textiles, la máster Janet Alvarado, docentes que nos acompañan y público en general. Gracias por participar en este quinto encuentro de la FACIT 2024, que nos acompañan mediante la transmisión vía Zoom también, participantes que nos acompañan de forma presencial a la actividad que se desarrollará en el Salón de Usos Múltiples de la UPN-FM, en esta quinta edición del Congreso FACIT. Sean todos bienvenidos. A continuación, vamos a presentar la actividad, la UPN-FM, a través de la Facultad de Ciencias Básicas y la Facultad de Tecnología, le da la más cordial bienvenida a la conferencia Metodologías Innovadoras en el Área de Salud, impartida por el máster Eric Roberto Zelaya García, profesor titular del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAD de Honduras. A continuación, haré una pequeña reseña de la lectura de la hoja de vida del conferencista. Es doctor en Medicina Cirugía de la UNAD en el 2015, técnico universitario en laboratorio clínico UNCE en 2017, egresado de la carrera del profesorado de Educación en Seguridad Alimentaria y Nutricional CUET 2017, máster en Nutrición Dietética Universidad de Atlántico, diplomado de formación en educación superior de la UPN-FM en el 2019, diplomado de prevención de discapacidad de función de UAL 2017, actualmente profesor titular del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAD, miembro activo de la Asociación de Médicos Generales de Honduras, trabaja también en la Clínica Médica Privada Giret y médico de guardia hospital Escuela Universitario. Algunas indicaciones generales para el abordaje de las preguntas. Antes de dar inicio a esta conferencia, recordamos a los participantes tener presente las siguientes indicaciones. Agradecemos a las personas que están vía Zoom no activar cámara ni micrófono para efectos de grabación y participación. Las preguntas del público de modo presencial, el doctor las estará atendiendo. Pueden levantar su mano o escribirlas en un papel y se las haremos llegar a él para poder darle respuesta. A los participantes de vía Zoom pueden hacerla a través del chat general de la sala y recuerden que la sesión estará siendo grabada para ser transmitida después a sus redes sociales en los eventos que posteriormente se van a estar transmitiendo. A continuación, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al Máster Eric para el desarrollo de su conferencia. Bienvenido, Máster. Bien, buenos días. Es un gusto poderles acompañar a este magno evento. Lo único que sí les voy a pedir, no sé si son tan amables las personas que están allá, venirse hacia acá, si no, no me van a poder escuchar. Entonces, no tengan miedo a hacer una charla interactiva y sobre todo lo más importante para mí es que puedan aprender algo nuevo acerca de lo que es educación en salud, que es un tema bastante importante, ¿verdad? Y es un tema relativamente nuevo. Cuando me pidieron dar esta conferencia, pues me pedían algo de innovación, ¿verdad? Y generalmente cuando hablamos de innovación, tenemos que estar actualizados, aunque sabemos que somos un país tercermundista o en vías de desarrollo, en el cual ya en otros países sí hay cosas avanzadas o que se han hecho, pero nosotros todavía estamos como a prueba en esto. Entonces, la educación en salud enfrenta constantes desafíos en un entorno en rápida evolución. Recuerden que esto va de la mano con los avances tecnológicos, los avances de comunicación que nosotros tenemos y la complejidad de los problemas de salud se van volviendo todavía un reto tanto para los médicos clínicos como para todas aquellas personas pues que en algún momento han sido pacientes. Por ejemplo, hemos visto, no sé si han visto que ya se hacen cirugías a miles de kilómetros mediante la laparoscopía. Más adelante vamos a ver un poquito acerca de eso. Entonces, en este contexto, las metodologías innovadoras emergen como herramientas claves para mejorar la calidad
de la enseñanza y el aprendizaje. En mi caso, soy docente de la Facultad de Medicina y enfrentamos retos día a día, cómo enseñarle al estudiante, por ejemplo, anatomía, cómo estudiarle fisiología o em, hacer otro tipo de actividades para que estas personas o estos estudiantes al momento de enfrentarse a la realidad o a un paciente, entonces puedan tener esas competencias que nosotros llamamos blandas, ¿verdad? Y competencias duras en relación a lo que se va a abordar con el paciente. Si bien es cierto, la educación en salud no es solamente la parte clínica, sino que involucra miles de aspectos. Todo el mundo acá, al momento de tener un problema, por ejemplo, un dolor de cabeza, un dolor al orinar, ya eso es parte de una innovación de la educación en salud, porque de alguna manera lo que hacemos nosotros es que googlear. Entonces, la persona se está educando, a veces se maleduca, ¿verdad? Y se predispone, pero sí hace de que eso también vaya implícito en la educación en salud. No solamente necesita, antes teníamos que ir a un centro de salud para que un enfermero, una enfermera o un profesional, ¿verdad? De nutrición o de salud comunitaria nos pudiera dar una charla o nos pudiera dar una información o un trifolio acerca de eso. Pero esto a medida va pasando, entonces va cambiando. No sé por qué no proyecto. Bueno, las metodologías tradicionales, aunque han sido útiles, a menudo no logran involucrar a los estudiantes de manera efectiva ni prepararles adecuadamente para los retos del mundo real. Y es por ello que se están adoptando enfoques más activos y centrados en el estudiante que van a fomentar la participación, la colaboración y el pensamiento crítico de esto. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos o estamos recibiendo una cátedra de anatomía, ya no es necesario ir a hacer una disección de un cadáver, aunque eso sería lo ideal. Pero debido a la poca cantidad que tenemos de recursos, ¿verdad? De anfiteatros para anatomía, entonces existen o han surgido nuevas herramientas tecnológicas que le permiten al estudiante tener esas competencias, obtener esas competencias y decir topográficamente dónde se encuentra, por ejemplo, un músculo, dónde se encuentra un hueso, cuáles son sus partes, etcétera, etcétera. Entonces acá en esta charlita lo que vamos a hacer es reconocer las ventajas y las desventajas que tiene la metodología de educación en salud. Voy discordial. Ok, y entonces lo que les decía es reconocer las ventajas y desventajas de las metodologías innovadoras en educación en salud, analizar cómo medir el impacto de estas metodologías en el aprendizaje, porque a la larga lo que sí nosotros queremos lograr es que haya una competencia en esta persona y la práctica profesional de los estudiantes y explorar algún uso de herramientas digitales y plataformas en línea que faciliten el aprendizaje como simuladores virtuales y aplicaciones educativas. Entonces, para ponerlos un poco en contexto, la educación para la salud es un proceso de comunicación interpersonal dirigido a propiciar las informaciones necesarias para un examen crítico de los problemas de salud y así responsabilizar a los individuos y a los grupos sociales
en la decisión de comportamientos que tienen efectos directos o indirectos sobre la salud física, psíquica, individual y colectiva. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Quiénes tienen aquí un familiar que es diabético o hipertenso? Todo, ¿verdad? Entonces, ahí va implícita la educación para la salud. Y nosotros, no sé si son estudiantes de SAN o de otras carreras, pero a nuestro nivel podemos tener competencias para que poder orientar a esas personas. Hay muchos mitos en relación a eso, ¿verdad? Y hay ahora muchas plataformas donde nos explica o nos enseña cómo nosotros podemos hacer ese abordaje. Hay algo bonito en la educación en salud y lo plasmado en la diapositiva anterior, y es que esto es dinámico. O sea, cuando hablo de dinámico es que la persona le está diciendo algo que tiene de su interés o algo que le preocupa, se me está cayendo el pelo, tengo esta uña María, eso le refiere a algo y de esa manera uno puede ayudarle en esta parte de educación a la salud. Entonces, esta toma de conciencia no surge espontáneamente en las personas. Debe de proporcionarse a través de espacios de discusión y reflexión sobre los problemas que más los afectan. Por lo tanto, la misión de Educación para la Salud es crear estos espacios y convertirse en instrumento imprescindible para el desarrollo de estilos de vida saludables, incorporando conductas favorables a la salud. Entonces, si bien es cierto, les vengo a hablar de metodologías innovadoras, todos nosotros podemos ser agentes de cambio o agentes en el sentido de que podemos proporcionar información fidedigna en relación a la educación para la salud, ¿sí? Entonces, es muy importante también saber de dónde nosotros vamos a llevar esa información, porque muchas veces las redes sociales nos desinforman y más bien tienden a confundirnos, ¿verdad? En relación a eso. Entonces, generalmente cuando se habla de educación para la salud, se está hablando de un eje que es muy importante, que es el eje de atención primaria, y lo que pretende es prevenir enfermedades, ¿sí? Y que el paciente o la persona conozca sus propias decisiones, su propio estado de salud y, muy importante, la responsabilidad que hay con ella. Entonces, la educación en salud también comprende las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la alfabetización sanitaria. Entonces, hablamos de alfabetización solamente cuando no sabe leer o escribir. Pero hoy en día sabemos que puede haber analfabetismo informático o de tecnología, y también existe un analfabetismo en relación a la educación para la salud. Entonces, las enseñanzas, los métodos innovadores tratan de que no solamente en el espacio o en el aula, en el espacio de aprendizaje, los profesores creamos herramientas o utilicemos estas herramientas para apoyar a los estudiantes, sino que también estén abiertas al público en general. Entonces, por eso dice, debe de ser una herramienta más del quehacer diario del personal de salud y convertirse en una parte indivisible entre la relación del individuo y la comunidad con los servicios de salud. Y también permite la transición de información y fomenta la motivación de las habilidades personales, la autoestima necesaria para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud individual y colectiva. Entonces, acá, nada más para recordarles, para que exista educación para la salud deben existir tres cosas. Un educador en salud es toda aquella persona, por eso les digo que no necesariamente tiene que ser personal de salud, sino que es toda aquella persona que contribuye de forma consciente o inconsciente a que los individuos adopten una conducta en beneficio de la salud. El mensaje se transmite a través de la palabra oral, escrita o por medio de la imagen e indirectamente a través del ejemplo que se deriva de las conductas y actitudes del educador en salud. Y el receptor, que es el individuo o la persona, pues, que recibe el mensaje. Entonces, esta metodología educativa debe de estar relacionada con las características particulares de los receptores.
Acá en el aprendizaje en salud siempre tiene que haber, por lo menos del receptor, ¿sí? Debe de haber un cierto tipo de interés. Si yo les digo es que esta persona tiene un síndrome de Sjögren, entonces no hay interés en eso. Pero le digo yo, esta persona tiene cáncer de mama, entonces hay como más interés, entonces el receptor tiene que tener, y que por cierto estamos en el mes de prevención de cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, en todos los casos se debe de realizar actividades orientadas a construir y reconstruir conocimientos, a que participen y valoren opiniones y actitudes, a interactuar entre sí y a compartir experiencias, a mostrarles cómo deben actuar y apliquen lo aprendido. Dentro de estos métodos innovadores tenemos lo siguiente. El primero es algo que se llama examen clínico objetivo estructurado, y en las 3 últimas décadas este examen clínico se ha convertido en una herramienta indispensable para evaluar el aprendizaje de los alumnos en la práctica clínica, ¿sí? Y no solamente, creo que esto también lo hacen otras áreas del conocimiento, de la educación, donde simulan o dramatizan estar en un salón de clases y, por ejemplo, tener un niño problema en educación especial o un grado de autismo, qué sé yo. Entonces, esto muchas veces lo hemos estado haciendo, pero hasta hace poco nosotros en Educación para la Salud lo tenemos como estructurado y tenemos sustentado que sí hay un aprendizaje a través de estas herramientas. Entonces, esta práctica se evaluaba con el examen oral y el examen ante paciente real, y tiene amplias evidencias de validez en numerosos estudios, incluyendo uno realizado en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde sí había o sí generaba mayores competencias en los alumnos en relación a si hacían este examen objetivo o no lo hacían. Entonces, a medida ha pasado el tiempo, se han modificado algunas características de este tipo de exploración o examen estructurado para que vaya mejorando la calidad del aprendizaje en los alumnos. Entonces, esta evaluación es una estrategia de aprendizaje que contribuye a la estimación del desempeño integral de los estudiantes, es decir, de las competencias clínicas, entendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que, interrelacionados entre sí con base al razonamiento, la evidencia científica y el juicio crítico, permiten un desempeño profesional eficiente. Otro de los avances en relación a esto es que ya tenemos software con historias clínicas o con exámenes clínicos estructurados, y eso permite que la persona o el estudiante pueda tener o pueda relacionar más a lo que quiere llegar. Algunos de los atributos de la competencia clínica que se evalúan con esta estrategia son la entrevista, saber si el alumno puede hacer una buena entrevista, un buen interrogatorio, la exploración física, la interpretación de los estudios de laboratorio y gabinete, y el diagnóstico y el plan de manejo. Una de las cosas que sí estamos implementando en la facultad es, por ejemplo, hacer observaciones, ¿verdad? Para ver si el alumno hace abordaje adecuado al paciente. Entonces uno tiene una cámara de GESEL y está viendo al alumno y escuchándolo para ver si realmente él está estructurando bien su entrevista, y de esa manera pues gana una nota, y el paciente que llega es real. Generalmente nosotros sí tenemos esa ventaja, en otros países no, de que sí es un paciente real. También se trabaja mucho con la parte de fonoaudiología en la universidad o rehabilitación. Entonces, prácticamente el paciente no se da cuenta que hay un profesor que lo está viendo, pero uno está evaluando esas actividades. Entonces, ¿cómo se diseñó? Es una prueba en la que existe cierto número de estaciones, ¿sí?
en la que se representa lo equivalente a un consultorio o al área de urgencia de un hospital y generalmente son de 9 a 18 estaciones conectadas a través de un circuito y por medio de los estudiantes evaluados pasan de uno por uno. Para ejemplificarles un poquito eso, cuando se hace un examen para homologar el título en Estados Unidos, se hace mucho esto. Entonces, ahí lo que tratan de ver es si el estudiante tiene esas habilidades blandas y duras que son necesarias para ver si tiene una buena relación médico-paciente. Un ejemplo, entra a una sala de un consultorio ficticio, ¿verdad? Hay alguien que dramatiza y si no saludó y no se presentó, entonces ya le quita un puntaje. Entonces no hizo un procedimiento bien, entonces le va quitando otro puntaje. Y es una buena estrategia porque así uno se da cuenta o por lo menos va quitando, como quien dice, el miedo a los estudiantes a enfrentarse a pacientes reales. Un elemento fundamental es el desarrollo de casos en base con los conocimientos, habilidades, actitudes y procedimientos que se desean evaluar, los cuales se obtienen considerando el perfil de egreso que se desea lograr y los programas de estudio. Un ejemplo en evaluación del estado nutricional puede poner a un alumno a que evalúe el estado nutricional de una persona y ver si hace o si tiene las características, porque no solamente es ir a hacer antropometría, sino preguntar otro tipo de cosas. Entonces es muy, muy importante en relación a eso. ¿Cómo lo aplico? Es necesario realizar una prueba piloto con la finalidad de identificar errores y corregirlos antes de que sea aplicado de manera formal a los examinados. Por ejemplo, en el libreto del paciente, el paciente o la persona que se presta para esto tiene un libreto en el cual está simulando, por ejemplo, que tiene asma. Entonces, está respirando rápido, está disnéico. Sí, puede ponerle cambios de coloración distal en las extremidades, etcétera. Y es muy importante también que esa persona esté entrenada. Aplicar este examen es sumativo, formativo y diagnóstico. O sea que hacemos tres cosas. Podemos darle un puntaje a esto, ¿verdad? Podemos, de alguna manera, lo estamos formando porque estamos haciendo una práctica ya real, ¿sí? Y diagnóstico porque si lo hago por primera vez, me doy cuenta en que, no, está fallando en eso porque tenías que poner el brazo de esa manera para aplicar una vacuna o tenías que poner el esfigmomanómetro de esa manera. Entonces nos ayuda también a conocer si el alumno está haciendo de manera correcta el procedimiento. Y los resultados de la prueba se deben analizar por el cuerpo de profesores o bien por los integrantes del comité de evaluación para que posteriormente se den a conocer los resultados a las autoridades. Número 2, hay miles, hay cientos de estos, pero traje como los más apegados a nosotros y los que nosotros podríamos, como quien dice, aplicar en nuestra vida diaria. Son los programas de ayuda computacional. Los informes sobre tales programas comenzaron a aparecer en la década del 60 y a partir de este periodo la tecnología se ha desarrollado desde ordenadores centrales, microordenadores de multimedia y acceso al Internet. Las comunidades de aprendizaje han evolucionado del aula tradicional a programas de educación a distancia en línea. Y era lo que les decía, que no solamente ahora no es necesario ir al centro de salud de Las Crucitas o de La Cañada para recibir información, sino que lo podemos hacer a través de estos programas, en los cuales estudiantes se juntan en un ambiente virtual e intercambiar ideas, solucionar problemas, analizar las alternativas y crear los nuevos significados a lo largo de un viaje conectado. Y a continuación voy a mencionarles dos tipos de ayuda computacional. El CAL, que es este aprendizaje con ayuda computacional, es un método individualizado de autoinstrucción que ofrece una actividad educativa para los estudiantes. Y este aprendizaje automatizado puede proporcionar un ambiente rico para programas interactivos bien diseñados que evalúan la integración
de este aprendizaje en el plan de estudio. Este tipo de aprendizaje es un encuentro clínico multimedial centrado en las capacidades de los estudiantes para obtener historias apropiadas, examinaciones físicas, pruebas, impresiones diagnósticas. Si ustedes recuerdan, acabamos de pasar una pandemia y nosotros aprendimos muchas cosas o evolucionamos muchas cosas en relación a la tecnología y en la innovación. Un ejemplo de esto sería la telemedicina. Por ejemplo, en el Hospital Regional de Gabriel Alvarado en Danlí, no tenemos radiólogo, un radiólogo de guardia, pero sí tengo un radiólogo de guardia en el hospital escuela. Le puedo enviar la imagen y discutirla con mis estudiantes y de esa manera intercambiar ideas y ver qué es lo que está pasando. Y es una manera de aprendizaje. Entonces, ya hay programas más estructurados, nosotros lo hacemos así, ¿verdad? O a veces cuando interconsultamos a otro especialista, un neumólogo, le presentamos imágenes o exámenes de laboratorio y muchas veces tenemos ese aprendizaje. Pero sí hay ya convenios entre hospitales en otros países donde sí tienen programas de ayuda computacional para que ya ellos ingresen los datos y no es que estoy esperando de que si me va a llegar esa información, sino que yo ya sé que hay un sistema para realizar eso. Y entonces aquí era lo que les decía, la instrucción con ayuda computacional, que consiste en que el usuario del programa selecciona al paciente en una sala de espera virtual y posterior a esto lo atiende. Los datos del paciente son únicos para cada caso y consiste en textos, imágenes y los clips del video. Aquí los hacen de forma experimental, pero en el caso de nosotros no lo hacemos porque realmente sí tenemos la necesidad de consultar con el paciente. O sea, ya en otros países desarrollados sí hacen videos grabados, pero aquí no, aquí es como quien dice la realidad, o sea, estamos frente al paciente y eso más bien es una ventaja entre nosotros, porque genera más conocimientos porque estamos ante una situación real. Cuando el estudiante ha sugerido un diagnóstico, puede incorporar más secciones llamadas más sobre la enfermedad y ahí puede encontrar información extensa. Y era lo que les decía, que el programa computacional les dice, bueno, este paciente está con dificultad respiratoria, entonces puede ser una neumonía, puede ser una bronquiolitis, puede ser asma. Entonces lo va acercando más al diagnóstico. Y también hacer diagnósticos diferenciales de eso y tener acoplamientos a sitios importantes de Internet, ¿verdad? Entonces, si él necesita o la persona, el estudiante necesita realizar una consulta, no lo va a hacer a través de Google, sino que lo manda a buscadores o a lugares donde hay información fidedigna o hay casos ya relacionados. Simulación clínica se refiere a una experiencia de aprendizaje didáctica o clínica que ofrece la oportunidad a los estudiantes de aprender a través de la prueba y error en un ambiente de aprendizaje positivo, sin correr el riesgo de resultados negativos para los pacientes y es adaptable al nivel del alumno. Tenemos un problema en educación en salud. Siempre que van a los servicios de salud, no quieren que los atienda el alumno o el practicante. Pero si no aprenden, entonces después, ¿quién les va a atender? O sea, es algo que sí tiene que estar supervisado por un docente, pero es necesario darle la oportunidad a ese estudiante. Entonces, la simulación clínica lo que hace es evitar que hayan menos errores al momento de estar con el paciente. Por ejemplo, aplicarle una inyección. Entonces, a través de un fantoma, que lo vamos a ver más adelante, ustedes se van a dar cuenta que hace la división de los cuadrantes, usa la técnica de asepsia y antisepsia correcta, hace el ángulo correcto. Entonces eso hace que el estudiante pierda un poco de miedo en relación a eso. El uso de la estrategia de simulación clínica puede orientarse en un proceso con diversas etapas
que Dickman lo propuso así: una sesión informativa previa, introducción, reunión sobre el manejo del simulador, teoría, reunión o discusión sobre el caso, escenario, el debriefing y la conclusión para ver en qué se puede mejorar. Entonces, una de las ventajas también que nos da la simulación clínica como herramienta de aprendizaje es que si yo vi que el alumno colocó o aplicó mal una inyección intramuscular que yo sé es a 90 grados, yo no le voy a decir al paciente de nuevo, venga, ¿verdad? Él se la aplicó mal y tengo que corregirlo. Pero si yo estoy en una simulación clínica y tengo el fantoma o el maniquí, para que puedan entenderme un poco, entonces yo puedo venir y mire, no, eso se hace así, de esta manera, y repetir el proceso, ¿verdad? Es como cuando antes les enseñaban a inyectar en una naranja, no sé si los ponían, ¿verdad? Entonces ya estas son técnicas innovadoras que permiten así el aprendizaje en salud. Ah, para la simulación hay 3 etapas. Uno es el diagnóstico clínico. Esta reunión se utiliza para generar la interpretación de la información del problema de salud del individuo. La intervención. Esta etapa es la base del aprendizaje experimental. La intervención junto con el debriefing, que ya les voy a explicar, que es eso, posterior, constituyen en el núcleo de la experiencia del aprendizaje mediante la simulación en el escenario, es más que un caso clínico. Y la reflexión, que es eso que les decía el debriefing, que es el elemento clave en la simulación y se distinguen muchos ambientes de aprendizajes clínicos y la práctica clínica. Y por último, tenemos el aprendizaje basado en web. Y por esa razón hay programas en la web que están diseñados con un doble propósito: para proporcionar un expediente comprensivo y longitudinal de las experiencias educativas, y también es una herramienta de aprendizaje de gran alcance por el pensamiento crítico que anima y promueve las preguntas clínicas. Otro de los métodos basados y que se utiliza también en educación en salud, que ya es conocido, pero es el uso de wikis. Estos elementos que son foros de sitios web abiertos para los estudiantes, se envían contenido y de esta manera pueden modificarlo según las necesidades o según lo que el profesor necesita que estas personas o estos alumnos sepan o quieran entender esa parte. Dentro del programa se mencionan elementos como prevención de hipotermia para adultos mayores y un programa de prevención de cáncer de vejiga basado en análisis de estudios epidemiológicos. Entonces, aquí, antes de llegar a mi conclusión, quiero enseñarles, nosotros estamos todavía en pañales, déjenme decirles, aunque yo formo parte de una universidad estatal, hay otras universidades que están invirtiendo mucho en simulación clínica, están invirtiendo mucho en tecnología, pero eso es lo que nosotros hacemos con nuestros estudiantes en el laboratorio de simulación. Por ejemplo, acá tenemos un fantoma, no le decimos maniquísimos fantomas, y acá lo que nosotros hacemos es dar RCP básico. ¿Sí? Enseñar RCP básico. Ese es un grupo combinado de medicina y enfermería, pero la tecnología en esto es que estos fantomas están conectados aquí a un monitor. Entonces, si yo vengo y yo le digo al alumno, son 100 compresiones por minuto y 2 ventilaciones. Entonces, si el alumno lo está haciendo mal, en el monitor me dice que lo está haciendo mal. Entonces, tiene una nota baja porque lo está haciendo mal, porque no está haciendo o no está aplicando la técnica correcta. Aquí, por ejemplo, ellos son residentes de ginecología de primer año y están con un fantoma y están viendo todos en las fases o el periodo activo del trabajo de parto.
Acá están simulando, todo eso son laboratorios, no son dentro del hospital, son en la facultad. Y acá están simulando, por ejemplo, que la incubadora, en el caso de que se va a transportar a un recién nacido o que necesita o está prematuro, ¿verdad? Y necesita estar en una unidad de calor, entonces aquí hay monitores donde les van dando, claro, el bebé que está ahí es otro fantoma, ¿verdad? Otro maniquí, pero sí tiene las condiciones o las características muy similares a lo que asemeja a un recién nacido. Entonces, por ejemplo, los pongo a hacer esta práctica, ya la hemos hecho varias veces, pero les digo, no, el lunes viene el examen de reanimación cardiopulmonar. Entonces ellos pueden incluso ir y pedirle al técnico que pasa en el laboratorio de simulación que les dé permiso para poder hacer su práctica. En esa práctica les vamos mal, porque sí es un poquito complicado el mantener la temperatura del recién nacido, pero sí es un aprendizaje. Y a cuando ellos van a sus salas o van a sus rotaciones ya con pacientes reales, entonces cometen menos errores en relación a eso. Y esto sí es también innovador para acá, para nosotros. Es que, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido lentes de realidad virtual. Sí, entonces tenemos programas en los cuales el alumno va agarrando los controles, se pone lente de realidad virtual y va como quitando los músculos. Es más, el auricular del ojo y lo va conociendo. Y la ventaja que tiene es que es 3D, o sea que se puede rotar y de esa manera ver todos los ángulos, ¿verdad? De del músculo, del hueso o de la estructura anatómica que se quiere conocer. Entonces, eso era lo que les traía en relación a eso. Eso era lo que les mencionaba. Hay enseñanza de imágenes radiológicas en realidad virtual, ¿verdad? Que también se hace si yo tengo un paciente con un evento un derrame, un evento cerebrovascular. Entonces, yo lo puedo interconsultar y si tenemos lentes de realidad virtual para hacer ese tipo de intervenciones. Y como conclusión, pues realmente las tecnologías son necesarias y altamente deseables. Sí tienen un costo para eso y han captado el interés de los estudiantes. Y esto es bastante importante porque si ustedes pueden ver, las generaciones o las futuras generaciones son más tecnológicas y eso llama más la atención del estudiante. Y si esta tecnología es proyectada a la experiencia clínica, se puede generar mayor seguridad y confianza en los estudiantes previo al contacto con el paciente real, constituyéndose en un gran potencial para la educación. Otro ejemplo que les puedo poner es cuando hay programas que se utilizan, por ejemplo, cuando yo necesito que alguien me ponga las derivaciones o los electrodos para un electrocardiograma. Entonces se pone su lente y empieza a maniobrar para ver si hace y conoce el sitio anatómico en donde se va a poner la derivación. Incluso tenemos aplicaciones para poner inyecciones intramusculares, vacunas, suturas, ¿verdad? Que se hacen, que no es igual, pero por lo menos le da al estudiante la habilidad de conocer el proceso. Bueno, primero tengo que limpiar, primero tengo que agarrar esto, agarrar una gasa, y cuando va con el paciente, entonces ya va como esquematizado ese proceso y sí hay evidencia científica de que se cometen menos errores en relación a esto. Eso era lo que quería platicar con ustedes. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. La vez pasada, de la vida, estuve yo en una conferencia sobre Alzheimer, Ujú.
Y en esa conferencia estuvo el doctor Marcos de Medellín. Ujú. Ese doctor, cuando él hacía su ponencia, él igual en una presentación de PowerPoint, puso el caso médico de una persona con Alzheimer. Durante la primera consulta que tuvo, la evolución, hasta la muerte del paciente. Si es educación para la salud, significa que esta persona tuvo que haber tenido un historial previo, incluso antes de padecer la enfermedad. Porque vaya, por ejemplo, estamos creyendo que la grasa, el consumo de grasa puede aumentar el Alzheimer, la parte diabética, entonces, para mí una innovación de esa sería, por ejemplo, implementar en la universidad de repente ustedes, el sistema de salud también, que ver que, por ejemplo, todos los aspectos de que por qué esa persona padeció Alzheimer, o sea, llegó a padecer Alzheimer, desde la primera consulta que tuvo joven hasta el momento en que padeció Alzheimer. O sea, aquí sabemos todo lo de la parte farmacológica, la parte ya, la parte médica, digamos, que ya el paciente ya está con el. Pero no sabemos que copió su actividad física, no sabemos. Entonces, para mí una innovación tecnológica en medicina, y no solo para medicina, sino que para los estudiantes también, es conocer la historia del paciente. ¿Por qué nosotros no tenemos, o no hemos intentado, o no hemos dado importancia en eso? De ver que por qué ese paciente padeció Alzheimer. ¿Verdad? Porque así, mire, ahí yo he escuchado casos dolorosos, gente con Alzheimer, que se ponía sus propias enfermedades. Pero ¿y esta persona que estudió? ¿Qué hizo durante el joven? ¿Qué estudió? ¿Quién le enseñó? ¿Quién no le enseñó? Entonces, no. Sí. En respuesta a eso sí se podría hacer en los países desarrollados, pero tiene que ver mucho con cultura y educación, más que en la parte médica, porque eso nosotros podemos hacer el historial y tener programas, y existen programas pagos para, ¿cuál es su nombre? Esteban, para llevar desde Esteban, desde que nació, a ver qué Apgar tuvo, si lloró o no lloró, y ver todas las complicaciones que pueden estar. Pero ¿qué sucede? Aquí Esteban, y lo estoy usando a usted, un día va al hospital de escuela, otro día va al doctor de mi doctorcito. Entonces no tiene un médico de cabecera y es difícil detectar a alguien con una enfermedad transversalmente, o sea, en el momento. Yo conozco a mis pacientes y yo, ya sé en qué está o cómo resolver. Es como cuando usted tiene en su carro que ya sabe lo que le está fallando. Entonces, creo que ahí es más que todo organización, pero sí existe, tal vez más que todo en historias clínicas perinatales, ya se están haciendo, por ejemplo, que se pasan, pero eso a nivel privado, a nivel público no, ¿verdad? Que se pasan, por ejemplo, niños que están en el Hospital María con problemas renales y tuvieron una tubulopatía a los 3 años. Entonces ese expediente se le da seguimiento hasta que es adulto. Sin embargo, en las enfermedades neurológicas es casi imposible predecir a menos de que usted tenga un estudio genético para eso, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad crónico-degenerativa, pero no tenemos la costumbre de ir, por ejemplo, al psicólogo y pensamos de que ir al psicólogo puede ser locura. Entonces, ¿cómo voy a detectar eso? Si no hasta que ya sé que está haciendo incongruencias, como por ejemplo lo que usted dice de jugar con las heces, ¿verdad? Entonces, sí entiendo lo que usted dice, hay programas innovadores en eso y como le digo, generalmente pediatría es como el que más guarda eso porque si son pacientes renales crónicos por alguna enfermedad congénita, entonces el nefrólogo pediatra tiene que pasar el expediente al nefrólogo de adulto cuando ya cumple los 18 o 21 años. Entonces, esos son los casos más que yo le podría decir, o enfermedades inmunológicas también, ¿verdad? Que pueden hacer y existen programas que son innovadores en relación a eso porque guardan el registro, ya no en papel, sino en programas en relación
a eso. ¿Alguien más? Fíjense, y ya con eso concluyo. La realidad virtual, estoy recordando algo, ha ayudado y está ayudando en un programa que está en Santa Bárbara. Con los lentes virtuales, lo que se ha hecho a través de OPS es que se ha grabado un parto. ¿Sí? Se ha grabado un parto en la sala de parto y todo. Y lo que se hace es ponerles el visor a las mamás que ya están en su último mes para ver a lo que ellas se enfrentan. Por generalmente a las primigestas o las primerizas, ¿verdad? Entonces, se han hecho test para ver el nivel de ansiedad y sí disminuye el nivel de ansiedad de las pacientes porque ya saben a lo que van. Pero me podrían decir, lo puedo ver en YouTube. Sí, pero ahí lo están viendo en la sala donde van a ser atendidas por las personas que van a ser atendidas. Entonces eso les da como un espacio, un estado de pertenencia a esas personas para poder trabajar a su favor y bajar la ansiedad y sí disminuye la ansiedad de las pacientes porque ya quedan, y ya tengo que pujar, y ya tengo que, porque ya tienen como grabado eso. Entonces, esas cosas son innovadoras en educación en salud, ¿verdad? Sí, muy nuevos. Sí, gracias. Bien, gracias, buen día a todos. Buen día, doctor, gracias por estar aquí. Realmente que es satisfactorio a un estudiante ya egresado de Relaciones Internacionales para todos los que están aquí de la carrera. Ahí, ¿verdad? Dando una conferencia y hablando sobre su experiencia. Muchas gracias por eso. Me llamaba la atención cuando ustedes dicen, estamos en pañales en Honduras, ¿verdad? Si están en pañales en la carrera, en la facultad de medicina, a nivel universitario, se me venía a la mente cuando usted mencionaba a los practicantes que inyectan, que muchos vimos, ¿verdad? Cuando uno dice un practicante, qué miedo. Lo digo porque hace 2 semanas, ¿verdad? Tuvieron 2 practicantes de CAE y lo vieron, dice, que estaban poniendo, usted lo va a poner practicante, y estaban poniendo la vacuna de influenza y ya está. Y entonces cuando muchos miraban que eran practicantes, preferían que la licenciada o que la enfermera pusiera la vacuna y no el practicante, ¿verdad? Entonces me llamaba la atención el hecho de cómo estamos en el bachillerato en salud, por ejemplo, ¿verdad? El bachillerato en salud y educación comunitaria, cuando se está dando un enfoque bastante clínico a ese bachillerato, enseñándole a los muchachos a vacunar, a suturar y a hacer varias cosas, ¿verdad? Que deberían, en mi opinión, estar en un nivel superior, no en un nivel de bachillerato. ¿Qué experiencias han tenido ustedes como docentes en el área de medicina en ese tema?
porque muchos médicos y enfermeras son quienes dan clase de estas clases, específicamente en el bachillerato de salud y nutrición. Bueno, ese es un tema que lo hemos hablado varias veces, ¿verdad? Es bien, es como un poco incongruente y no quiero desanimarlos, más bien quiero animarlos, porque sí necesitamos fortalecer esa educación para la salud. O sea, ustedes son de SAN, la mayoría. Entonces, se van a ir a incorporar a un bachillerato en salud donde ustedes van a ver que sus prácticas son en centros de salud. Entonces, ahí hay que fortalecer y también llamar a las autoridades para que puedan hacer cambios, innovaciones sobre este tipo de cosas. Cuando yo les digo que están en pañales o estamos en pañales, es porque no porque un fantoma sea o sea difícil hacer la práctica o sea difícil tener un taller de simulación, por ejemplo, sino el costo que hay. Entonces, por ejemplo, nosotros los lentes los ha dado la CONAPID y han hecho proyectos, ¿verdad? En conjuntos para que se puedan beneficiar ambas partes, porque ellos tienen la parte tecnológica y nosotros tenemos la parte, el conocimiento. Entonces, ahí sería como buscar alianzas, ¿verdad? Estratégicas para quien dice que no, que UPN puede tener un taller de simulación para que aprendan a, aunque no está estipulado en el plan como seguridad alimentaria y nutricional, pero cuando se van a insertar a esos bachilleratos y yo cuando hice mi práctica, yo me di cuenta que era incongruente algunas cosas. Tengo ahorita casualmente un compañero que es enfermero y está terminando una carrera de pedagogía y está en el INTAE y está trabajando con los alumnos, enseñando constantes de signos vitales, está trabajando tal vez en el grado de suturas, es un poco complicado, pero sí, por ejemplo, qué hacer ante una herida, ¿sí? O cómo abordar una mordedura de serpiente, cómo abordar cosas que sí se pueden hacer en la comunidad porque, créanlo o no, chicos, nosotros y más ustedes que están, no solamente máster la formación de médicos, sino la formación de todas las personas, ¿verdad? Porque la educación en salud, la nutrición está implícito en todo. Entonces, por ejemplo, quiero preguntarles quiénes pueden dar RCP. Se cae alguien acá y hace un paro. ¿Qué hacen? Echarle agua. ¿Qué más le ponen? Miles de cosas, ¿verdad? Entonces, pero no, ustedes ya como profesionales de la salud a nivel universitario, no es que se van a poner a dar una consulta, pero sí que hacer en situaciones específicas. Por ejemplo, algo que es bien clave, y yo siempre se lo digo a mis alumnos en relación a educación en salud y eso de innovación. Nuestros hospitales públicos están llenos de complicaciones de dos enfermedades en adultos y es diabetes mellitus e hipertensión. Entonces, si yo logro que un estudiante me dé una buena educación en salud a un paciente con esto y le haga conciencia, yo voy a disminuir la tasa de hospitalización, voy a disminuir esta tasa y así porque voy a evitar complicaciones. Los pacientes no están ahí porque tienen presión de 160/90. Los pacientes están ahí porque ya están infartados, porque tienen una angina de pecho, porque ya tienen una amputación por diabetes mellitus, porque tienen una oftalmopatía diabética. Entonces, todas esas cosas, si algo deben de manejar ustedes como carrera y como estudiantes, por lo menos esas dos cosas. Y en pediatría lo que se nos mueren y se nos siguen muriendo los niños son por dos enfermedades. Bueno, además de dengue ahorita, pero son neumonías y diarreas. Y no son cosas que están allá en la luna. Son cosas que nosotros podemos educar y darles ese seguimiento. Es más, creo que muchas veces es más importante la educación en salud que se hace fuera del consultorio que la misma cita
con el médico. Uno puede estar 10 minutos con el paciente, 15 minutos, pero esa educación de decirle a la madre que le esté dando suero oral, que le esté dando alimento, una dieta astringente y todo eso, eso ayuda más que tal vez el mismo medicamento que yo estoy dando. Esas medidas de sostén. Así que los apoyo, si está el Master Janet, si está, ahí habrían que cambiar algunas situaciones porque sinceramente faltan esas competencias en los estudiantes y no es algo que, como les digo, se pueden hacer talleres transversales. Los invito a la Facultad de Medicina un día para que se vayan a poner los visores y puedan ver un poco y conozcan anatomía, qué sé yo. Tienen ese enlace, ¿verdad? Y que tenemos buen contacto con sus coordinadores. Entonces, garantizar algo en relación a esto, que las competencias de tanto de los bachilleratos como los de la carrera de universidad. Una competencia que la abordaje es de salud comunitaria, como todo. Saber qué tal todas esas cosas no se consideró porque ese desarrollo ¿dónde se descubrió? No que está, que se sigue contratando, pero que también está ahí en la otra físico de la ahí se encuentra. Pero una carrera es más competencia para que lo decidir y diferente como la no es ahora Sí, solamente por alusión, el problema es que cuando vamos a las prácticas y allá nos exigen otra cosa, entonces es como, hay que como enlazar eso ahí, a ver cómo se amarra eso, porque es difícil que venga alguien, un practicante que no tiene las competencias porque no se creó, como usted lo dice, ¿verdad? Y está bien, es que exactamente, pero ellos quieren como que uno aborde también ese tipo de cosas, entonces ahí es eh, algo que es, sí, ingresado. Porque, por ejemplo, en esos bachilleratos están muchos licenciados en enfermería, ¿verdad? Entonces ya le van cambiando todo el detalle. Entonces, por eso le digo, la competencia y lo que exigen en eso.
Ese es otro tema. Ay, ese es otro tema. Bueno, no sé si tienen más preguntas. ¿No? Bien, agradecemos al Máster Eric por esta excelente conferencia. Creo que estamos muy satisfechos. Igual en el chat de Zoom, le extienden sus felicitaciones, licenciado. Dicen que es interesante reflexionar a la importancia de la vida saludable. Qué excelente explicación informativa. Y como usted lo mencionaba al principio, la alfabetización en salud es muy importante en ese sentido. Por su participación, a continuación daremos la lectura de un diploma que se les estará extendiendo posteriormente. Y dice así: diploma de participación a Máster Eric Roberto Zelaya García por su colaboración al desarrollo de la conferencia Metodología de Innovación, Educación y Salud en el 5º encuentro de la Facultad de Ciencia y Tecnología FACIT. Innovando por la educación en ciencia y tecnología, desarrollado el 9 al 11 de octubre del 2024, extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 9 días del mes de octubre del 2024. Firma vicerrectora académica, doctora Ana Melisa Merlo, decana de la FACIT, máster Ana Alba Rosa González. Con esto hemos concluido y llegado al final de la actividad. Agradecemos a nuestros participantes que están en la sala de Zoom y también a los que se encuentran de manera presencial. Fue muy grato haber escuchado al Máster Eric en esta excelente conferencia. Creo que nos ha dejado un gran aprendizaje y poder reflexionar sobre todas estas metodologías que se están implementando en la salud. A partir de la 1:30 se estarán desarrollando las diferentes conferencias, talleres, minicursos y los invitamos a que participen en ellos en la jornada vespertina. Sin más que decirles, les deseamos éxitos y feliz día.